Bueno, esta es la mesa que no sé si se podría decir que sería una mesa de conclusiones, pero es una mesa en la que en principio por el título podría ser una mesa en la que los ponentes se pudieran atrever a aventurar algo, ¿no? En cualquier caso, el título es ¿hacia dónde llevan al español los nuevos medios? Quiero leer mi texto y luego os preguntaré a todos de quién es. Quien no lo sepa, que se levante y se vaya. Vamos a ver. El sistema lengua lo componen los árbitros y los espectadores. El sistema lengua se crea en esa tensión, la que deriva de las opiniones de quienes velan por la lengua y de quienes violentan la norma de la lengua. Todos son agentes, todos son nodos de una misma red, necesarios para que ésta permanezca viva. Diría aún más, sin esos juegos tensionales, toda lengua termina por desaparecer, del mismo modo que la desaparición de una determinada especie de planta puede tener como consecuencia la extinción de los leones, aunque como todos sabemos, los leones no coman hierba. Es gallego. Es gallego, por favor. Se llama Agustín. Lo leyó ayer. Es el texto de la intervención de Agustín Fernández Mayo ayer. En fin, os podéis levantar y salir de aquí. Bueno, en fin, también en ese texto dice que cuando las palabras fluyen a velocidades que hace 20 años serían de ciencia ficción, es lógico pensar que como consecuencia de esa velocidad, estas se vuelven plásticas y maleables. Bueno, vamos a ver un poco, intentar saber qué va a pasar realmente con el lenguaje. Realmente si está pasando algo. Si esos rasgos que creemos que pueden estar apareciendo son rasgos que se van a sentar en ese lenguaje nuevo, un lenguaje que se adapta a una nueva tecnología. Sobre todo me gustaría saber, o pudiéramos hablar, si realmente esos grandes cambios, si esos que van, el lenguaje va a la par que esos grandes cambios, y sobre todo si el lenguaje evoluciona cuando evoluciona la sociedad, ¿qué pasa con la revolución, ¿no? Si digamos que el lenguaje revoluciona cuando se está produciendo o se está desarrollando un movimiento revolucionario como el que de alguna manera estamos viviendo. Para esta mesa contamos con un periodista, una catedrática que está entre periodista y lingüista, y una catedrática que digamos que tiene el pie puesto en la filología, y con una filóloga que trabaja en la Real Academia, de donde parte la norma. Vamos a empezar por el periodista, que es Juan Andrés Muñoz. Es actualmente jefe de la unidad de medios alternativos de CNN en español. Comenzó en 1998 su andadura en la cadena, en la que ha desempeñado los cargos de coordinador de recursos periodísticos y editor de noticias. Ha participado en coberturas periodísticas galardonadas con los prestigiosos premios Peabody y Dupont, y como la del tsunami de Asia y el huracán Katrina, y ha sido premio Blasillo al ingenio español en Internet. Juan Andrés, muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Fundación Sant Mian de la Cogolla, a la Fundeu, y por invitarme al Congreso, y sobre todo agradeceros a todos los que nos vais a quedar dormidos durante esta mesa redonda que estratégicamente ha sido situada al final de una magnífica comida y magníficos vinos, etc. Entonces es todo un reto, así que bueno, espero que no os durmáis, ¿no? Bueno, cuando me invitaron al Congreso me pareció, bueno, me sentí muy halagado por un lado, y por otro lado muy contento de hablar de temas que me apasionan, ¿no? Yo soy periodista, pero también soy tecnólogo. Me interesa mucho esa intersección entre la tecnología y la comunicación y el periodismo, y siempre vivo un poco en medio de esos dos mundos, ¿no? Como un vértice muy interesante donde ocurren grandes innovaciones y bueno, hacia donde se encamina todo lo que estamos haciendo a diario, ¿no? Y concretamente el español, el futuro de nuestro idioma, me apasiona,
y más tratarlo en un lugar como este, ¿no? No podía ser mejor. Quiero enfocar esta presentación un poco deslavazada, sin ningún tipo de orden jerárquico, cronológico. Son ideas que me sugirió el tema y básicamente son 10 ideas que pueden dar lugar, creo que son 10, si falta alguna luego no me recriminéis que falta alguna. Sí. No sé yo bien, vamos, he dicho mejor. Que son, creo, claro, cuando uno habla del futuro de cualquier cosa hay varias posibilidades. Una, proyectar a muchos años, a 100 años, cuando uno ya se ha muerto, y entonces si las predicciones fallan pues no pasa nada. Otra, predecir cosas evidentes que nadie va a discutir porque entonces también aciertas. Y la última es ejercer un poco de gurú, que a mí tampoco me gusta, así que no sé en cuál voy a encajar un poco más, se va a solapar un poco, pero bueno. Entonces, primera idea, hoy día escribimos desde cualquier lugar, ¿no? Y en cualquier lugar y desde cualquier situación. Hemos visto cómo la gente tuitea mientras come, escribimos mientras, bueno, los que fumen mientras fuman, mientras escuchamos un partido de fútbol, escribimos desde el coche, escribimos desde el sofá. Y eso yo creo que es una gran diferencia con respecto a cómo se escribía antes, ¿no? Que la labor de escribir era como me pongo a escribir y uno se ponía en una mesa y se ponía en un lugar y unas condiciones de luz, de presupuestos materiales que te llevaban a escribir en unas condiciones muy concretas, ¿no? Con el cerebro pues en una acción, en un acto que era muy absorbente, que era la escritura. Ya no pasa así, y uno está escribiendo incluso conduciendo en el coche, ¿no? Cosa que no debe hacerse. Puse esta imagen a propósito ya del extremo, que es algo que incluso con riesgo para la propia vida, pero uno cuando tiene que escribir es algo que no puede reprimir y aunque esté en el coche y pueda esperar, pero no puede esperar, ¿no? Y eso creo que es algo que influye en la forma de escribir, muchas veces en las incoherencias, en la forma que escribimos. Estamos pensando en otra cosa y escribimos, entonces se cuelan palabras de nuestro pensamiento con otro mensaje que queremos transmitir. Y entonces el lenguaje se va moldeando según nuestras situaciones, ¿no? Entonces esa es la primera idea. Perdón por el exabrupto en la viñeta, pero bueno, me parece interesante cómo la tecnología digital nos lleva, pues digo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En este caso concreto, como cuenta la viñeta, ¿cuántas veces no? Bueno, no sé, a mí me gusta mucho usar las tecnologías, incluso aunque no den los resultados que uno desea, ¿no? Entonces, muchas veces he escrito historias dictándolas al iPhone, ¿no? Usando Siri, o traducciones al vuelo mientras uno va leyendo un texto. Y entonces todo suena bien, uno va leyendo mientras dicta y de repente publica el texto y de repente se da cuenta que en medio del texto hay unas palabras absolutamente absurdas que simplemente la inteligencia artificial interpretó de una forma diferente y tú no lo viste mientras ibas leyendo, un poco por la limitación de la pantalla que no nos lleva a ver con la misma perfección que veíamos a lo mejor una página impresa en texto. Y más de una vez me han llamado la atención en los comentarios la gente, oye, ¿has visto esa palabra que pone en medio del texto, ¿no? Por culpa de la tecnología, que por otro lado me ha ayudado a transmitir ese texto, a traducirlo, ¿no? El tema de la mesa es el español. Esto se puede aplicar a muchos idiomas, no solo al español, pero bueno, yo lo voy a personalizar en la medida de lo posible a nuestro idioma. En el periodismo hoy día buscamos la velocidad, batir a la competencia, muchas veces sacrificando la precisión. No importa, ya lo corregiremos después, ¿no? Y es una tentación muy grande que eso no ocurría antes. Antes los textos se mandaban a imprenta y como que la imprenta es algo muy serio. O sea, el proceso de imprimir implica muchas cosas. Hoy día la impresión es Twitter y eso no implica ningún esfuerzo. Todo se puede corregir incluso desde el móvil. Si uno usa CMS como WordPress, etc., uno puede corregir las cosas. Entonces, uno sacrifica la precisión y las ambigüedades, etcétera, los errores, siempre por el ideal superior para algunos, por lo menos en medios como nosotros, CNN, que es la inmediatez de la noticia, por sacar la noticia antes, ¿no?
Y creo que esto también convierte al lenguaje y al idioma en algo imperfecto. O sea, no tenemos por qué escribir perfectamente, ya lo arreglaremos más tarde, pero por lo pronto vaya aquí la noticia, ¿no? Los emoticones, de nuevo, como advertí al principio, no hay ningún orden, ni concierto, ni ninguna jerarquía en estas ideas, creo que pueden alimentar el debate. El idioma se ha convertido, gracias a las redes sociales y a la tecnología digital, en algo más que palabras, no son solo las palabras. Hoy día, con un teléfono inteligente o un iPad, podemos sacar una foto que puede dar contexto a un texto, ¿no? O puede iluminar, pues lo comentábamos ayer en la cena, como muchas veces uno tuitea: hoy estoy viendo una plaza abarrotada de gente, todo el mundo gritando. Bueno, no lo digas, muestra una foto, ¿no? Y esa foto se convierte en parte del idioma. Antes no se podían sacar fotos, entonces el idioma simplemente era texto, pero hoy día se puede insertar esa gramática visual, ya sea con una foto, ya sea con un emoticón, que da un contexto que antes las letras del abecedario no cubrían esas sensaciones, esas emociones, que hoy sí las podemos contar. ¿Y por qué no, en un futuro, por qué no formar parte del abecedario los emoticones, ¿no? o gráficos, ¿no? ¿Por qué no? La comunicación hoy día se habla mucho de conversación, y es verdad, ya no es... Esa unidireccionalidad se ha terminado, ya no es el periodista que, bueno, predica a una masa que recibe nada más, sino que la masa también te informa, ¿no? Nosotros, durante la cobertura, por ejemplo, de todas las protestas en Venezuela, nosotros emitíamos un mensaje, pero ese mensaje venía de vuelta hacia nosotros en forma de información muy valiosa, ¿no? de parte de la audiencia. Y era una audiencia sumamente interesada en que informáramos bien y diéramos parte del punto de vista de un sector importante de la población que sentía que no se estaba dejando escuchar. Entonces, entablamos conversación con mucha gente a través de aplicaciones como WhatsApp, a través de aplicaciones como el iMessage, del Gtalk, etc. Y nosotros nos comunicábamos con ellos en tiempo real, conseguíamos fotos, verificábamos información en tiempo real, y era muy interesante porque, bueno, yo español con un idioma, pues con el español de España, hablando con venezolanos, pues era interesante ver cómo uno se comunica perfectamente a pesar de las barreras de distancia, ¿no? Gracias a las tecnologías. Eso se ha borrado esa diferenciación. Esta es una de mis favoritas, ¿no? Las nuevas tecnologías permiten crear lenguaje a una velocidad mucho mayor que antes. Por ejemplo, se pueden rastrear el nacimiento de muchas palabras. Veo todos estos libros en esta biblioteca y todas las palabras tienen un origen. Uno puede ir al diccionario y ver si vienen del árabe, vienen de lenguas germánicas, etc. Bueno, yo creo que en un futuro los diccionarios de la Real Academia deberían incluir, bueno, esto viene de Instagram, ¿no? El surgimiento de esta palabra vino de Instagram, o vino de Twitter, o vino de Facebook, ¿no? En el caso este, es una invitación de boda en Venezuela de una pareja que utilizó el hashtag Conclu Alberto y Maribel. Y os explico lo que significa el hashtag Conclu, ¿no? Nosotros hacemos un programa que se llama Conclusiones, que básicamente resume lo que pasa en el día. Es un programa de noche, a las 10 de la noche, y básicamente durante los últimos tiempos, los últimos 3 meses, nos hemos dedicado a Venezuela, porque básicamente consideramos que es un tema que está poco explorado y que hay que informarlo. Y todas las noches tenemos el hashtag diferente, y el hashtag que siempre usamos es un hashtag Conclu lo que sea, Conclu Guarimbas, Conclu Maduro, Conclu Chatén, Conclu lo que sea, ¿no? Según el tema que sea. Conclu Magnicidio anoche, por ejemplo. Y en este caso ha sido muy bonito porque la gente en Venezuela ha empezado a adoptar el prefijo Conclu, del hashtag Conclu, para agregar a cualquier otra cosa. Entonces, oye, tenemos esta noche una conclufiesta, o hay un conclupeo, o sea, un conclujaleo. Cuando el presentador de nuestro show le dio el anillo a su prometida, ella lo bautizó en su Instagram como concluanillo, me dieron el concluanillo.
se habla de concluboda, ella, pues en este caso, conclu, Alberto y Maribel. Entonces, tenemos una especie de fenómeno, yo diría que casi nuevo, no sé, a lo mejor me corrijan los lingüistas, pero esta especie de lingüística o lengua o palabras de consumo, que pues a lo mejor dentro de unos meses el hashtag conclu no dice nada a nadie, pero en este tiempo tiene un gran significado para una comunidad muy concreta que es gente en Venezuela. Fuera de Venezuela quizá tampoco diga mucho, pero allí sí, y es interesantísimo, ¿no? Globalización del español. Hoy uno puede validar palabras que pues en un idioma, en un español de España se dice de una manera, en un español de Venezuela se dice de otra forma. Escogí las palomitas de maíz porque en cada país se dicen de una forma completamente diferente y a veces es un obstáculo. O sea, uno puede decir, bueno, entre españoles, entre gente que habla español nos entendemos perfectamente, pero cuando descendemos a palabras concretas puede llegar a haber bastantes confusiones, ¿no? Pero me he fijado, es un fenómeno interesante en Twitter, con las redes sociales, con la exposición a textos de distintos países. La gente, yo creo que ha ido adquiriendo una especie de conciencia mucho mayor de la riqueza del castellano, del español. Y si uno menciona a lo mejor pochoclo, pues a lo mejor lo entiende más gente de lo que la entendía hace unos años. O si uno usa cotufas, pues a lo mejor lo entiende más que hace unos años, porque ya se ve en Twitter y uno lo pregunta, entonces uno responde qué significa, entonces la validación de los conceptos y la explicación de las palabras, lo mismo que está haciendo RAE y Fundeo en Twitter, pues lo hacen los usuarios ad hoc, ¿no? Con consultas gramaticales o de vocabulario más informales que lo que es una consulta concreta, ¿no? Inteligencia colectiva. Yo creo que el idioma ya no está más en manos, el español ya no está en manos de academia, con perdón, sino que está más en manos de todos los que lo utilizan. O sea, si el español lo utiliza, pues hay una masa que adopta una cierta palabra, no importa que luego haya una entidad con autoridad que diga lo contrario, si es que tienes una gran masa de usuarios adoptándola. Por eso yo creo que con el tema de los calcos del inglés, o sea, de importar palabras del inglés, bueno, es algo ineludible. Hoy día el conocimiento se propaga a una velocidad tan grande que no se da abasto para conseguir una traducción suficientemente atractiva que pegue, y entonces se termina adoptando el inglés porque es la única que se entiende, porque si uno empieza a tratar de interpretar y darle un significado o una traducción al español, la gran mayoría de los usuarios no se va a enterar, ¿no? Y eso me parece fascinante también. Lo físico condiciona la gramática, ahí se corta un poco. Cada vez la forma de publicar, de escribir, los dispositivos en los que escribimos son cada vez más diversos, yo diría. Uno puede escribir en un teléfono y entonces las dimensiones de una pantalla del teléfono y el tamaño de los botones son de X, mientras que en el iPad son mucho más grandes, y en la computadora o en el portátil tenemos un teclado físico. Y bueno, principios como la ley de Fitts Law, la ley de Fitts, que básicamente pone una relación entre el tamaño de un botón y el desplazamiento que uno tiene que hacer del mouse, por ejemplo, o de los dedos, lleva a condicionar lo que uno escribe. Por ejemplo, yo creo que parte de la razón por la que uno deja de usar a lo mejor acentos o tildes, o deja de utilizar ciertos signos de exclamación al principio, es porque es más difícil escribirlos en un teclado, en un iPhone. Entonces, entre la prisa y la complicación de que el botón es pequeño y además hay que darle a 3 botones para activarlo, pues lleva a que se caiga en desuso. Entonces, esas limitaciones que tiene la tecnología se trasladan al lenguaje. Y esta es la última, que se me fue. Calzada del lenguaje. Creo que tenemos que acostumbrarnos y recordar cómo el castellano, pues, y el latín, los idiomas en general se fueron contaminando, entre comillas, pues por el tránsito de gente que iba pues recorriendo diferentes lugares, las calzadas romanas, etcétera. Conforme iba pudiendo llegar a más sitios, el lenguaje iba cambiando e iba adoptando palabras de distintos lugares. Hoy la calzada del lenguaje es Internet, y la recorremos con una velocidad mucho mayor, con lo cual la exposición a términos de otros lugares es mucho mayor y por lo tanto el lenguaje cada vez es más permeable, ¿no?
Así que, bueno, estas son las 10 ideas, las tiro ahí, reflexionemos y nada, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Andrés, has dejado muchos titulares. La siguiente en hablar es Elena Gómez, que por las mañanas es moderadora, por las tardes ponente, catedrática de Redacción Periodística en la Universidad Europea de Madrid. En la actualidad es coordinadora de los doctorados de los Centros de Excelencia en Investigación, Valores y Sociedad Global e Innovación Educativa de la UEM. Sus líneas de investigación son el estudio de la lengua en los medios de comunicación y la enseñanza de español como lengua extranjera. Es autora de más de 40 comunicaciones y ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales y de una veintena de colaboraciones en formas de capítulos de libro y artículos en revistas especializadas. Desde 2005 es profesora visitante en diversas universidades europeas y ha sido investigadora visitante en la Universidad de California, Berkeley, en 2010. Elena. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Fundeu, a la Fundación San Millán de la Cogolla, que me hayan invitado una vez más a participar en este seminario. Y además, el tema de este año me parece especialmente sugerente, especialmente interesante, porque invita a recorrer caminos para nada trillados. Entonces, es verdad que tiene una parte de riesgo, pero también es verdad pues, que tiene ese aspecto tan interesante de qué puede pasar. El tema de hacia dónde llevan al español los nuevos medios es tan amplio, tan complejo, que yo he creído oportuno centrarme solo en un par de aspectos. De una parte, algunas tendencias que creo que empiezan a intuirse en los titulares o en algunos titulares de medios digitales españoles. Y por otra parte, una referencia brevísima a algo que se planteaba también para esta mesa y que también ha dicho Juan Andrés, que si hemos de temer o no que se pierdan algunas cuestiones fundamentales de los usos escritos, pues los signos de apertura, ciertas abreviaturas, etc. Entonces, si al final me da tiempo, haré alguna referencia a esto. Entonces, comienzo con los aspectos que quiero señalar en relación con los nuevos medios y los titulares periodísticos, y para eso tengo que hacer una mínima referencia externa. Hace unos 6 o 7 años yo empecé a estudiar este aspecto. No es que lo haya estudiado durante todo este tiempo, pero sí que hice una primera incursión precisamente porque la irrupción de la prensa en Internet obligaba a cuestionarse dos de los aspectos fundamentales que se consideraban necesarios para la comprensión de los textos periodísticos por parte de los lectores. El primero de esos aspectos era la constancia en la lectura de prensa. Se daba por hecho que para entender bien una noticia, pues casi había que tratarla como un capítulo de una serie para entendernos, que era necesario hacer un seguimiento de las informaciones previas que hubiera podido haber en relación con esto, porque una información, sobre todo cuando es de calado, se inserta en un conjunto de informaciones más amplio. Y el segundo aspecto, que se consideraba también muy necesario, era la presuposición de la necesidad de determinados conocimientos para acceder a esa información. Y ahí no me refiero ya solo al hecho de insertarla en un conjunto de informaciones, sino a compartir entre el lector y el medio aspectos, por ejemplo, ideológicos que permitieran entender suposiciones, presuposiciones, no necesariamente manifiestas, pero que en los medios funcionan y son así. ¿Qué pasaba al irrumpir Internet? Pues que esto se rompía, porque Internet lo que permitía precisamente, o lo que simplificaba enormemente, es que en un momento determinado, de manera puntual, una persona recurriera a otros periódicos muy distantes geográficamente, muy distantes ideológicamente, para informarse sobre un hecho, para contrastar modos de tratar ese hecho. ¿Y qué pasaba entonces? Pues que el contexto se hacía todavía muchísimo más extenso, y entonces esas reglas que hasta entonces habían funcionado, pues a lo mejor dejaban de funcionar. Eso fue lo que a mí me llevó a empezar a estudiar titulares periodísticos de determinadas noticias que eran las mismas noticias pero publicadas por medios españoles y por medios hispanoamericanos, y ver qué era lo que pasaba, ver si podía verse algún tipo de diferencia, cómo se trataban. Dejé un poquito la cuestión ideológica de aquello, pero desde luego sí salieron algunos aspectos gramaticales muy interesantes. Desde luego ahí se resaltaban diferencias en los titulares, por ejemplo, en el uso de los artículos. La prensa española siempre utilizaba artículo en el titular, en el sujeto. La prensa americana, la prensa hispanoamericana, no necesariamente, unas veces sí, otras veces no. Diferencias en el uso de los verbos, diferencias en la manera de ordenar la información. Bueno,
De aquello salió un artículo que se titulaba «Cómo lo cuentan allá», análisis de un conjunto de titulares, y lo de hoy yo casi que lo titularía, y ya empiezo a intuir por dónde va esto, y si aquí y allí fueran acá y allá. Lo que he hecho ahora ha sido retomar esas conclusiones que saqué en el momento y ver qué pasa ahora al hacer una cala en algunos medios y ver qué es lo que sale. A mí me parece que estudiar los titulares además sigue siendo interesantísimo porque sigue siendo por donde se entran a las informaciones. Silvia Hurtado ha escrito sobre ello, Ramón Salaverría ha escrito sobre ello. Entonces, ¿qué nos encontramos? A ver si el preciba. Bueno, pues nos encontramos de repente con que tenemos algunos titulares en los que se suprime el artículo indefinido. Ejemplos. Bacterias que crecen a altas temperaturas son capaces de potenciar el reciclaje tal. No unas bacterias, no un adjetivo como algunas bacterias, ciertas bacterias, no tenemos artículo. Nuevo sensor fluorescente detecta el óxido nítrico relacionado con enfermedades como el cáncer. Bueno, tampoco tenemos artículo. Nuevo libro ofrece más consejos para hablar mejor el español en los Estados Unidos, cuando quizá lo que de entrada pensaríamos es un nuevo libro ofrece bien. También me he encontrado con titulares en los que se suprime el artículo definido. Entonces salen cosas un poco raras. Raras en el sentido de que no estamos acostumbradas a ellos. No que estén bien o que estén mal, simplemente no es lo esperable para lectores de prensa de medios españoles. Trabajadores de la comida rápida plantean un paro global el 15 de mayo. Y sin embargo el subtítulo tiene perfecto su artículo, los empleados, ¿no? Quizá esperaríamos un los trabajadores. O documentales buscan espectadores. Es verdad que esto nos puede hacer pensar en una frase del tipo chico busca chica. Pero es verdad que esto es una noticia y el titular de una noticia en principio no esperaríamos encontrarlo de esta manera. ¿Qué más me he encontrado? La supresión del sujeto. Pongo primero un ejemplo de una noticia que es del Huffington Post y que es como esperamos encontrarnos los titulares en medios españoles. Sujeto. Un científico afirma haber encontrado los restos de tal. Pongo ahora otro ejemplo que es esta misma noticia, no sé si se verá desde el fondo, pero es de una página People en español. Esta es una página orientada al mercado hispano, se hace desde California y tiene el titular típico de cómo se titula allí o allá. Afirman haber encontrado la Santa María de Colón, pero nosotros lo que esperamos encontrar es un científico, la noticia con el titular con su sujeto. Bien, pues ¿qué es lo que me he encontrado? Me he encontrado ahora este tipo de titulares de estas noticias de Madrid I+D, absoluto Madrid. Buscan nuevos tratamientos para enfermedades parasitarias. ¿Quién los busca? De entrada esperaríamos encontrárnoslo. Demuestran que el transporte basado en vehículos eléctricos es rentable. Yo aquí llego incluso a preguntarme ¿para qué está el verbo? Porque para esto casi que el transporte basado en vehículos eléctricos es rentable, ¿no? Y sobre todo, ¿quién lo demuestra? Un estudio, un conjunto de científicos de la Universidad de... Construyen nuevo sistema, aquí me falta también el artículo, aquí me falta el sujeto y el artículo. Construyen nuevo sistema de vuelo automatizado para drones. Podríamos pensar que es una característica de la página. La página tiene como norma de estilo, podríamos pensar escribir así, pero no, porque también tenemos títulos con su sujeto. Médicos españoles implantan un nuevo título. Bueno, podríamos pensar que solo pasa en esta página. No. Denuncian malos tratos a conejos en más de 70 granjas y mataderos del mundo. Y aquí tenemos un sujeto clarísimo porque sabemos quién lo denuncia, lo tenemos en el subtítulo. Podríamos pensar, bueno, pero es que un nombre poco conocido, esta es una regla de la titulación, ¿no? No vende y por tanto no lo ponemos en el titular. Bien, pero puedes poner una organización, una asociación, ecologistas, lo que quiera que sea. Tengo otro ejemplo de ABC que a mí me cuesta un poco entender, la verdad. Pedirán a Haití permiso para demostrar si la nao Santa María es la que dice Clifford. Aquí, de hecho, Clifford tampoco es una persona que cualquier lector español de entrada conozca, pero pedirán a Haití, pero ¿quién lo va a pedir? Si precisamente a lo mejor lo que necesito es el dato de quién va a pedir ese permiso, ¿no? Me llama la atención.
He encontrado también algún ejemplo en el que, a ver, en los titulares de la prensa española siempre, ya lo decía Lázaro Carreter, tienen una ordenación en la que la consecuencia va antes que el origen. 200 muertos en un accidente de avión. Ese es el titular que esperamos encontrarnos, ¿no? Un accidente de avión. Bueno, pues así como en la prensa americana hay más variedad en esto, en la española hace unos años, por lo menos cuando yo hice el otro estudio, yo no encontraba nada diferente de sujeto verbo predicado. Ahora me he encontrado, por ejemplo, mediante una alteración del metabolismo graso logran frenar el tipo más común de enfermedad cardíaca. O esta, que me parece preciosa porque esto es casi como un endecasílabo. Corrientes, bueno, mucho más que un endecasílabo, pero es que tiene ritmo. Corrientes eléctricas inocuas aplicadas al cerebro inducen los sueños lúcidos. Sí, es muy melódico, pero no es la estructura que esperaríamos de entrada encontrarnos. Ese es el asunto. Y otro aspecto que me ha parecido llamativo, pero que lo pongo como una pregunta, porque nada de lo que estoy diciendo es dogma de fe, por supuesto, son tendencias que estoy viendo, ideas que estoy viendo. En esta, como ya lo había, no sé si lo que hay es un avance. Entonces no sé si hay un avance de los titulares unimembres o de oraciones nominales en los titulares, podríamos decir. Sí. ¿Qué son unimembres? Mira, momias al desnudo bajo un escáner, o sea, oraciones nominales. O por ejemplo, sí, o por ejemplo, tecnología española de gestión de tráfico en Colombia. Son, desde luego, titulares que hace unos años yo no encontraba. Bueno, me voy ahora a la segunda parte. Respecto a los titulares, es verdad que lo que acabo de decir, nada de esto se puede tomar como un dogma de fe, pero desde luego son aspectos que yo creo que sí llaman un poco la atención. A mí me lleva a pensar si se estarán introduciendo algunas prácticas que hace unos años pues sí se utilizaban en prensa americana, pero aquí no se veían. Es verdad también que la supresión de determinados términos no es nada nuevo en otros ámbitos. Quiero decir, todos recordamos los telegramas, y en los telegramas no se ponía una sola palabra que no fuera necesaria, pero ahí había una razón económica. Cada palabra costaba dinero. Aquí no se trata de esto. ¿A qué se puede deber? Yo no creo que se deba a descuido. Puede deberse a otros motivos, pero yo personalmente no creo que se deba a descuido. No sé si puede ser ese trasvase. Y respecto al segundo apartado, brevísimamente, de signos y abreviaturas, bueno, pues yo he estado preguntando también estos días a personas especialmente cuidadosas en el uso de la lengua, qué hacen con los signos de interrogación, de apertura, cuando escriben un mensaje. Y ellos reconocen que muchas veces no lo ponen y lo achacan a una cuestión de incomodidad. Hay que cambiar el sistema de teclado. Yo sí los pongo y muchas veces voy bajando escaleras y voy cambiando el teclado, con lo cual algún día rodaré las escaleras por poner el signo de apertura. Pero bueno, lo achacan a la incomodidad. Esto tampoco es nuevo. En la guía para escribir para nuevos medios que coordinó Mario Tascón ya se mencionaba esto. En el plano personal, en el plano privado, sí puede que estos signos se pierdan. En el plano público me parece más difícil. Respecto a la oralidad, que es otra de las cuestiones que se dicen en los nuevos medios, bueno, pues aquí podríamos mirar los canales de Twitter de algunos periodistas y ver qué ocurre cuando escriben en Twitter, que no deja de ser una comunicación privada, aunque esté expuesta a muchísimas miradas, y lo que ocurre cuando escriben en sus medios. Entonces, aquí en Twitter sí, se pueden suprimir letras, tildes. Soy la única que muero de vergüenza, la diéresis, orejona, la cierre, solo de cierre, lo de los seres me supera, no puedo, ¿no? La apoderada del PP, tal. Tenemos también, por ejemplo, mezcla de español e inglés, Bedías, María Casado también, Bedías, ella también, nubes y lluvias en tercio norte, se suprime el artículo, vientos intensos, costa cantábrica, se suprime artículo y preposición, pero desde luego ninguno de ellos, cuando están actuando como periodistas en sus medios, hacen esto. Entonces yo creo que ahí simplemente lo que hay es una cuestión de cambio de registro, un cambio de registro similar a un cambio de variedad diafásica, si queremos, ¿no? Una persona tan poco sospechosa de no preocuparse de la lengua, como es Emilio del Río, que estuvo también aquí ayer, pues también en su Twitter hace alguna abreviatura de este tipo. También, bueno, Twitter obliga a reducir caracteres, ¿no?
Entonces, en mi opinión, bueno, pues lo que he dicho, respecto a los titulares, creo que sí hay algunos cambios, aunque habría que seguir viendo, hacer mucho más análisis para que realmente eso se pueda categorizar de otra manera. Y en cuanto a los signos, yo personalmente no soy apocalíptica, no veo que vaya a haber ahí un cambio drástico en cuanto a pérdida en la corrección de la escritura. Creo que son registros diferentes y que, bueno, pues simplemente se pueden diferenciar las dos situaciones comunicativas, ¿no? Como hacemos en muchos otros ámbitos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Carmen Galán. Carmen Galán es catedrática de Lingüística de la Universidad de Extremadura y entre sus líneas de investigación figura el estudio del lenguaje y las nuevas tecnologías, el análisis de las utopías lingüísticas a través de la historia y la invención de lenguas artificiales. Experta en nuevas tecnologías, que no soy capaz de hacer esto, ¿eh? Bueno, yo voy a hablar de una cosa completamente distinta, pero también tiene mucho que ver, que es un término, si a alguien se le ocurre alguno mejor que polivirtuografía, se lo agradecería bastante porque es muy largo, pero hasta donde di. En 1977, McLuhan escribió lo siguiente: los efectos de la tecnología no se producen al nivel de las opiniones, sino que modifican los conceptos y las pautas de percepción regularmente y sin encontrar resistencia alguna. Eso lo dijo en el 77. Y a la luz de lo que está pasando, yo creo que el lenguaje es como los maridos, hablo de lo que me toca, que es el último que se entera, es el último en enterarse de los cambios. Los maridos, las mujeres no. Yo es que hablo como mujer, hablo como mujer. Hace muchísimos años que me vengo dedicando al estudio de los mensajes cortos, de los SMS, hace ya más de 12 años. Y cuando empecé, aventuraba que todavía veríamos otras modalidades muy distintas de lo que yo llamaba entonces hibridación de códigos comunicativos, y que entonces empezaba lentamente y que se ha convertido en una tendencia imparable. Advertía también entonces, en aquellos primeros trabajos, que me costaron no pocos tirones de orejas, porque no era una cosa seria para que hiciera una lingüista seria, que ese uso descuidado, y por descuidado entiendo fuera de contexto, que es como hay que entenderlo, ese uso descuidado del código SMS, decía, era muy llamativo, especialmente en aquellos usuarios para quienes escribir como se habla podía convertirse en un dogma disfrazado de un falso ropaje contracultural. Y he elegido cuidadosamente la expresión o el sintagma dogma disfrazado porque no de otra manera se pueden interpretar atendiendo a los mandamientos que circulaban entonces y siguen circulando en papel y por la red desde hace un tiempo, recomendando cómo había que hablar, cómo había que escribir, qué cibermaneras había que seguir en el uso de estos mensajes. Pues desde entonces se han publicado numerosos decálogos y esos decálogos contra lo esperable han pasado a manifestarse en la prensa. Entonces me sorprende encontrarme ejemplos, no son muchos realmente, pero son ejemplos cuanto menos llamativos, como esa olla a presión, como ese quieren con tilde o como ese allá, tan llamativo. Se ha ido Magis ya. Sí, ya. Ya. Al margen de esos errores que podemos encontrar en la prensa, que no me preocupan realmente o no me preocupan tanto. A mí lo que me preocupa realmente es lo que está ocurriendo, que vengo observando desde hace un tiempo, no solamente en la prensa, sino sobre todo entre mis alumnos. Y esto me llama la atención porque creo que es una consecuencia de lo que llamo una semántica de derribos, y todo vale. Y creo que es una consecuencia, no sé hasta qué punto, de este nuevo mundo de imágenes que estamos construyendo y que cuando intentamos plasmar por escrito, lo plasmamos como una imagen, es decir, una imagen como una película. Entonces a mí me sorprende que
por ejemplo, la primera noticia sale de daños cerebrales en el hígado, intestino, vejiga y pérdida de visión. Es decir, es una imagen completa, una película de lo que pasa en ese caso. O el Día del SIDA, que me parece un ejemplo magnífico. Se realizará una actividad de difusión del SIDA, evidentemente, en la Plaza de Armas. O muere cosido a puñaladas por una gorra, donde, claro, la noticia cuenta una película, pero la cuenta con palabras y eso restringe enormemente el universo que hay que procesar. Y no pude resistirme a poner ese último ejemplo. Como soy fumadora y pequé en la terraza del Parador, me encontré con ese ejemplo magnífico. Se vende chorizo de esta casa. Es precioso. Supongo que, evidentemente, es chorizo casero, pero me llamó muchísimo la atención y no pude resistirme. Bien, estos cambios que vengo observando hace mucho tiempo se han trasladado de una manera muy alarmante, y cuando digo alarmante no quiero parecer apocalíptica, pero tampoco fui nunca muy integrada. Sobre todo en las redes y sobre todo en la identidad virtual que tienen especialmente los jóvenes en las redes. No me voy a detener en otros cambios muy interesantes y muy llamativos, que son esos cambios metafóricos del tipo comunicar por hablar, que son cambios muy llamativos, ese imaginario metafórico que está cambiando a una velocidad de vértigo. Pero estos cambios de identidad virtual a los que me refiero es porque afectan a nuestra identidad como homo loquens. Ya no somos un homo loquens, ya no hablamos, nos comunicamos, y en esa comunicación, ya ha salido esta mañana en una de las mesas redondas, tenemos más papel como personajes que como protagonistas, y eso me llama mucho la atención. Hemos pasado en cuestión de muy poco tiempo de la generación del pulgar, esa generación compulsiva, esa importación japonesa del uso compulsivo de los pulgares, a lo que se haya dado en llamar la generación yo-SL y lo que yo llamo la falsa extimidad. Esa generación yo-SL es una generación de jóvenes, sobre todo de jóvenes, lo que no quiere decir que otros no menos jóvenes también podamos participar de ella. Es una generación escaparate que viven en Internet y desde Internet gestionan, que es un verbo también que ha aparecido ahora y es un verbo muy productivo, gestionan sus contactos, gestionan sus noticias, gestionan sus personalidades, es decir, están constantemente expuestos, viven hacia el exterior y necesitan esa exposición al exterior, sobre todo para autoafirmarse y para reconocerse. Y a eso es a lo que yo llamo la falsa extimidad. Es decir, vivimos en una red, pero vivimos no para nosotros, sino para los demás. Esa falsa extimidad lleva a situaciones tan paradójicas, tan llamativas como la siguiente. Es un extracto de Facebook: me robaron todas las sillas y me gusta. Bueno, es que es alarmante. O me preocupa que Facebook esté matando la auténtica comunicación, me gusta. Ayer comentaba en la cena que a raíz de los secuestros de las niñas de Nigeria, la cantidad de me gustas que había recibido la noticia es que es chocante. Ya sé que no se puede decir no me gusta o estoy en contra, pero no marques me gusta, porque eso ya es indicativo de muchas cosas. En esta forma de nueva comunicación, esa falsa extimidad de la que hablaba, yo creo que habría que resumirla en esto: red habeo ergo sum. Tampoco es ninguna novedad lo que estoy diciendo. Ya decía el filósofo Berkeley hace muchísimos años, muchísimos siglos, ese es percepción. Si no te perciben, no existe, se podría traducir ahora. Es decir, en Internet somos porque el otro, el ojo del otro, nos percibe. Y por esa razón tenemos la necesidad imperiosa, sobre todo los jóvenes, de construir un personaje cuyo nombre, que es, en muchos casos, como veremos, encierra una pequeña historia, es nuestra primera carta de presentación. Entonces, como no tenemos el contacto visual a través de este nombre impuesto, tenemos que elegir un nombre cuidadosamente porque funcionamos como una especie de pacto o de suspensión de la credibilidad, es una delgadísima convención sobre la que se sustentan los intercambios virtuales como personajes o con personajes reales o fingidos. Entonces, igual que cuando llegamos al mundo, el primer gesto es que nos registren en el registro civil, cuando ingresamos en la red tenemos que elegir, nos tenemos que imponer o buscar un nombre. Este nombre o estos nicks son mis alumnos, son mis alumnos.
En serio, son mis alumnos. Ese nombre es una curiosidad lingüística porque no es el designador rígido de la lingüística de los nombres propios, no es un nombre connotativo del tipo, pues fulanito es Lady Gaga, no. Tampoco es un apodo convencional, los apodos populares pues recogen características de la persona, el tuerto, lo que sea. Esto es otra cosa. Son nombres que se eligen, que se pueden falsear, evidentemente, y por eso hablo en un principio de nicks informativos y nicks ostensivos. Desde los normales, María dice, Vanessa dice, Cacereña Filología dice, aparte de la omisión de la tilde, donde podemos intuir que evidentemente puede ser, esa chica hace filología, hasta esas barbaridades con que algunos de mis alumnos se dirigían a mí por correo electrónico. Eso ya dice bastante de la persona o del personaje, ¿no?, que está detrás de ese nombre. Es cierto, no me invento absolutamente nada. La elección de estos nombres, como decía antes, es nuestra carta de presentación, nuestra entrada en ese registro civil virtual, y hay que elegirlos cuidadosamente porque a veces dan pie a la conversación. Igual que cuando uno se dirige a una persona que no conoce por el aspecto, porque huele bien, porque le gusta cómo viste, a veces los nicknames pues, invitan a la participación. Este nombre, Juan la calvicie llega a todos, que es su nombre, es el que propicia esa conversación. Ya te estás quedando calaborotas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un paso como para romper la timidez. Pero algunos son auténticas historias. Esto es lo que me fascina. Por ejemplo, Paca, la pobre, no tiene mucho que decir. Tiene mucha cosa a la izquierda y a la derecha, pero no tiene mucho que decir. Pero hay auténticos nicks que son narraciones, son pequeños relatos. Como este pobre, en Cáceres nunca nieva, yo estoy solo, ya cuenta algo más. Otra hora del tiempo, Yosaipu, la pereza es la madre de todos los vicios y como madre hay que respetarla, pues ya hace otra indicación más de su personalidad. Y a mí el que me fascina es este caballero negro, que aparte de identificarse así, cuenta cuándo empezó una relación supuestamente con la tal Sara, habla de que nada puede cambiar, habla de su estado y habla de doy un toque y vengo. Todo eso, esas pequeñas historias coloridas, es a lo que llamo esa polivirtuografía. Es decir, son biografías ficticias que hacen, en muchos casos, que recibamos visitas, esa falsa extimidad a la que me refería también antes. Voy a ir terminando porque no me quiero... A veces, y hasta tal punto llega ese deseo de agradar o de construirse ese falso ropaje, bueno, falso no, ese ropaje en la red, que prosperan muchísimas páginas sobre cómo generar un nick. Obviad todas las barbaridades ortográficas, he señalado algunas, y la verdad es que los resultados son bastante coloridos en muchos casos y muy interesantes, en esa tendencia hacia el ropaje que yo defendía antes. Una predicción, pues no sé, sencillamente no sé. Dije al principio que el lenguaje es como un marido, como una mujer, que es lo último que se entera. Ahí tenéis un extracto de una de las novelas más fascinantes de ciencia ficción que he leído yo, que es Dudo Errante, una traducción magnífica de 2005. El autor se resistió, Russell Hoban, muchísimo tiempo a que fuera traducida porque no creía posible que se respetara las convenciones ortográficas. La historia es muy simple. Cuenta la historia una supuesta Inglaterra después de un desastre nuclear. Entonces la sociedad, todo está destruido y en ese todo destruido se incluye el lenguaje. Esto ocurría en los años 80 cuando evidentemente no había internet ni se hablaba de esta destrucción de códigos. Por tanto, predicciones, pues diría algunas. Yo creo que estamos asistiendo, y por eso de ahí nuestra perplejidad, nuestro asombro, nuestro miedo, nuestra incertidumbre, nuestro entusiasmo en muchos casos. Asistimos a la creación constante de un nuevo imaginario. Decía esta mañana Antonio que el lenguaje también es red, completamente de acuerdo. El lenguaje también es red y está ahí también, potenciando en muchos casos, no creo que restringiendo. Creo que en este lanzamiento de conclusiones habría que replantearse algunas nociones básicas que hemos manejado como miembros de esa inteligencia no simultánea, sino sucesiva por nuestra cultura alfabética. Por ejemplo, la noción de texto, tal y como la entendíamos, ha desaparecido. Un texto ya no es lo que era. Y
También me interesa, recogiendo cosas que se han dicho estos días, ya no somos lectores, somos electores, jugando con el posible valor de un prefijo e. Elegimos, pero elegimos en esa e, en ese otro mundo. Y terminé diciendo, como dijo Zancopanco en Alicia en el País de las Maravillas, aquí lo que importa realmente es saber quién manda. Y aquí el lenguaje es como los maridos, es el último que se entera. Muchas gracias, Carmen. Terminamos con Elena Hernández. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y se incorporó en el año 88 al Seminario de Lexicografía de la RAE. En estos momentos sigue siendo desde el año 98 la responsable del Departamento de Español al Día, desde donde ha dirigido y coordinado como redactora jefe la elaboración del Diccionario Panhispánico de Dudas y la ortografía de la lengua española, así como la versión básica de esta última del 2012. Es también la gestora de la sección de consultas de la cuenta @RAEinforma en Twitter. Es RAE, pero es buena, ¿eh? Bueno, pero es buena persona. ¿esto cómo le puedo dar? Yo le tiraría algo. Sí, bueno, yo en primer lugar quería agradecer también a Joaquín y a Almudena, como representantes de la Fundeu y de la Fundación, esta invitación. Y bueno, no sé si agradecerte la faena que me has hecho de colocarme en el último lugar de esta mesa, porque ahora me doy cuenta de que mi presentación o mi comunicación se va a solapar con la de mis compañeras y, por supuesto, haberme colocado después de Carmen, que nos ha entretenido, divertido, nos ha enseñado deleitando, como el viejo dicho medieval del prodesse delectare. De manera que lo que yo voy a decir, en fin, ya está casi todo dicho, ¿no?, a lo largo de estos días y, por supuesto, de estas intervenciones previas. No sé cómo poner esto, que no me hace caso, en que se vea aquí. Vale. Entonces, esto ilustra muy bien el hecho de que yo no soy ninguna experta en nuevas tecnologías, más allá de la obligación que tengo de saber utilizarlas como usuaria para mi trabajo. Como ha dicho Joaquín, yo dirijo un departamento en la RAE que se dedica básicamente a atender el servicio de consultas lingüísticas. Lo hacemos por dos vías, a través del correo electrónico, vía un formulario web, y hace como año y medio aproximadamente abrimos también un canal de consultas en Twitter que la verdad ha tenido una progresión brutal porque hemos estado ganando del orden de 1000 seguidores al día. De forma que estamos ya casi cerca de los 600.000, lo cual demuestra que frente a lo que parece, por algunas de las cosas que voy a comentar aquí, el interés por escribir bien y por hacer un correcto uso de la herramienta lingüística, que es a fin de cuentas la que nos permite comunicarnos, pues sigue siendo muy, muy elevado, ¿no? Voy a leer un texto, aunque meteré algunas morcillas porque no me quiero extender mucho tampoco y así me controlo, ¿no? La comunicación por medios electrónicos es un vasto territorio habitado por especies muy, muy diversas, ¿no? Por ello, cualquier interesado en la etología de las especies comunicativas que pueblan la selva electrónica, porque se ha vuelto casi una auténtica selva, debe comenzar por no meterlas a todas en un mismo saco, ¿no? Porque en este asunto, como en tantos otros, puede acabar sucediendo que haya tantos sacos casi como especímenes objeto de estudio, ¿no? Cualquiera que se acerque a estas manifestaciones para analizar cuáles son las diferencias del lenguaje escrito en la red, y consideramos, por supuesto, la red en un sentido amplio que incluye no solo ya la pantalla del ordenador, sino también la más escueta de los dispositivos móviles en tabletas o teléfonos inteligentes, frente al lenguaje de los soportes o canales de comunicación escrita tradicionales, libros, periódicos, cartas, etc., percibe de inmediato su principal característica, que es la diversidad. Diversidad no solo en relación con los distintos marcos en los que puede inscribirse la comunicación electrónica, tenemos las páginas web, los blogs, foros, chats, correos electrónicos, mensajes de texto en aplicaciones de mensajería instantánea como el WhatsApp, redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, sino, naturalmente, también diversidad en la tipología de actos comunicativos que albergan esos marcos y, consecuentemente, también diversidad asimismo en su caracterización lingüística, ¿no? Esta diversidad se manifiesta en la existencia de numerosos rasgos de polaridad opuesta, ¿no? Para mí, que queda claro, ¿no?, para cualquiera que se acerque a estas manifestaciones, que el nivel de planificación y adecuación a la norma lingüística que presentan los textos de un periódico o revista electrónicos, una página web institucional o empresarial o las entradas de un blog es perfectamente análogo
creo, al de la escritura en los soportes tradicionales. Los textos en este tipo de marcos tienen carácter público, han sido elaborados con cierto detenimiento, se dirigen a un lector potencialmente interesado, pero en concreto carecen de limitaciones de espacio y su finalidad es esencialmente informativa, primando en ellos lo que se llama la función representativa del lenguaje, la que trata de explicar la realidad, ¿no? En el otro extremo de la escala estarían los actos comunicativos dirigidos a destinatarios concretos, a menudo de carácter privado o semiprivado, en la medida en que el emisor elige o puede filtrar el destinatario de sus mensajes, que serían los amigos en Facebook o los seguidores en Twitter o los contactos en WhatsApp. Actos comunicativos gobernados a menudo por la inmediatez del intercambio, donde la expresión de emociones o la emisión de opiniones instantáneas prima sobre la información o la argumentación reflexiva. Esto es donde imperan las funciones emotiva, apelativa y fática por encima de la representativa. Textos que traslucen poca o nula planificación y que en ocasiones se inscriben en marcos que imponen limitaciones de espacio, como ocurre con Twitter, ¿no? En medio de ambos extremos, estos dos a los que me acabo de referir, todos los grados de la escala, ¿no? Donde la mayor o menor familiaridad entre los interlocutores, la intención y finalidad del acto comunicativo, la inmediatez o no del intercambio y de la propia personalidad y condición de quien escribe, su edad, su nivel de estudios, etcétera, determinan la mayor o menor adecuación del texto a las convenciones que establece la norma lingüística en el ámbito de la escritura y también la mayor o menor aceptabilidad de las transgresiones de aquella cometidas por quien escribe, ¿no? Naturalmente, para mí, en esta intrincada selva, y porque estoy hablando desde el punto de vista de la norma, puesto que aquí de alguna forma represento a la institución que tiene reconocida la competencia para fijar la norma lingüística, al menos en algunos aspectos, como es el de la escritura en concreto, ¿no? Digo, en esta intrincada selva los ejemplares que más interesa analizar son los que muestran un mayor grado de desviación con respecto a los usos de la escritura normativa tradicional. Y estas desviaciones aparecen sobre todo cuando el intercambio comunicativo es informal e interpersonal y especialmente cuando se trata de interacciones privadas, sean estas de tú a tú en el ámbito de un grupo escogido o autorizado de personas unidas por lazos emocionales o intereses comunes. Este tipo de interacciones comunicativas se caracteriza, como han señalado todos los estudiosos del tema, por su naturaleza híbrida en la medida en que, siendo manifestaciones escritas, presentan rasgos propios de la comunicación oral. Dicho en breve, un porcentaje muy elevado de quienes se expresan a través de estos medios escribe como habla. Así nos encontramos a menudo, sobre todo cuando la comunicación se produce en tiempo real, ante lo que se ha dado en llamar conversación escrita. Precisamente la dinámica conversacional de muchas de estas interacciones propicia la aparición de rasgos de escritura que son ajenos a las convenciones normativas que regulan la comunicación escrita, llamémosle ortodoxa, ¿no? Señalaré a continuación, por supuesto sin ánimo de exhaustividad, algunos de estos rasgos heterográficos, que podríamos llamar, cuya motivación va desde la comodidad y el ahorro de tiempo y espacio a la hora de escribir, pasando, y esto me parece lo más interesante, por la voluntad o la necesidad de reflejar gráficamente fenómenos expresivos de carácter articulatorio, prosódico o gestual presentes en la comunicación oral y que no tenían, digamos, modo de representación escrita hasta ahora, ¿no? A simplemente la exhibición del dominio de las grafías de la tribu como seña de identidad grupal o generacional, sin perder de vista, claro, que en muchos de los casos no es descartable que los ejemplos más que heterografías conscientes sean simples faltas de ortografía, que también las hay, ¿no? Bueno, y iré un poco analizando muy brevemente, como digo, porque muchas de las cosas son obviedades para cualquiera que maneje estos medios, ¿no? Me centraré en los distintos planos en que puede centrarse el análisis lingüístico, sobre todo en el plano fonográfico, y en relación con las grafías lo que se observa es la aplicación casi a rajatabla, ¿no?, del principio fonológico, que es el que ha regido desde siempre o ha sido el primer criterio, ¿no?, que ha funcionado en la normalización ortográfica en el español, ¿no? El principio fonológico lo que busca es la adecuación máxima entre grafía y pronunciación, de forma que se escribe lo que se pronuncia. Consecuencia, se prescinde de grafemas carentes de valor fónico, como la H. La H muda, naturalmente, porque hay una H aspirada en préstamos de otras lenguas que se sigue manteniendo o que se transforma en J. Se plasman gráficamente rasgos articulatorios dialectales o pronunciaciones coloquiales o vulgares. Hay un reflejo del voseo constante en los mensajes en Twitter.
Esto me resulta muy curioso porque muchos de estos rasgos tienen que ver con lo que, digamos, los escritores de ficción, los novelistas, hacen cuando caracterizan verbalmente a sus personajes, pero ninguno de ellos se atreve a llevar a efecto hasta las últimas consecuencias este hecho, de forma que aunque todos sabemos que América se gosea, ningún novelista se atreve, ¿no?, a plasmar, bueno, ninguno, hay veces que hay trocitos, ¿no?, o en diálogos muy concretos donde sí se hace este ejercicio de caracterización verbal, ¿no?, de la variedad que habla el personaje, pero digamos que esto que muchos creadores no se atreven a hacer, lo hace la gente en Twitter o en sus correos o en sus comunicaciones personales constantemente, ¿no? Hay fenómenos de aféresis, de eliminación de letras que no se pronuncian, las S finales aspiradas desaparecen, se dice amosanda, o se escribe, mejor dicho, en lugar de vamosanda, etc. O toitas en vez de estoy, estás. Se cambian unas letras por otras, reflejando también rasgos de pronunciación dialectal, como el miamol, ¿no?, que sería típico del español caribeño, o fenómenos de rotacismo, como gorfo por golfo, monoptongaciones, pues, amalgamas o sinalefas, todo el mundo en vez de todo el mundo, me has matado por me has matado, me encanta todo junto por me encanta. Se repiten grafemas normalmente vocálicos para reflejar los alargamientos articulatorios de carácter expresivo e intensivo que se dan en la lengua oral, ¿no? Esto es claro, bien, no. Hay junto a este principio fonológico, una tendencia a ese ideal que propusieron casi todos los ortógrafos defensores del principio fonológico, desde Nebrija, que es la correspondencia bionívoca entre grafemas y fonemas, es decir, se selecciona un único grafema en casos de variabilidad en la representación de determinados fonemas. Tenemos la K invasora, que habría hecho las delicias de Gonzalo Correas, ¿no?, que vería así cumplida una de sus reivindicaciones reformistas, ¿no?, un ortógrafo del siglo XVII que llevó a efecto sus propias propuestas, cosa que no hizo ninguno de los otros tratadistas que formularon teorías pero nunca las llevaron a efecto. Gonzalo Correas fue muy coherente en esto y escribía tal y como proponía. Se eliminan dígrafos y se sustituyen por un solo carácter. La H se escribe como X, la combinación GU como W, la Q ha pasado a ser K. Se hace un uso constante de procedimientos de abreviación gráfica. Por supuesto, se prescinde del preceptivo punto abreviativo en las abreviaturas por sistema. Es curioso porque estamos importando un sistema casi que es un rasgo inherente a otros sistemas de escritura, esto de reducir las palabras a su esquema consonántico, ¿no?, de forma, simplemente porque el contexto ayuda a reponer las vocales elididas, se ahorran caracteres, pero estas cosas suceden no solo digamos, en entornos donde hay una limitación de caracteres como en Twitter, sino que muchos de estos fenómenos que se deben a veces, como ha dicho Juan Andrés al principio, a la incomodidad de que tienen muchos dispositivos para incorporar determinados caracteres, también se transponen o se trasladan a otros marcos, digamos, donde esa incomodidad no existe. Por ejemplo, los correos electrónicos, ¿no?, donde el teclado, ¿no?, nos pone a disposición con facilidad pues, los signos de apertura, interrogación, exclamación, etc., ¿no? Este uso de símbolos para suplir palabras o partes de esta, ¿no?, el porque limitado a una XQ, o el unidos, uni con un 2, que también son fenómenos a los que ha aludido Juan Andrés en su exposición. En el tema de las mayúsculas también hay un uso expresivo, claro, que todos conocéis, ¿no? Frente a la función tradicional de marcar los nombres propios, ahora existen otros, ¿no?, añadidos. Han perdido, ¿no?, su valor, porque mucha gente no escribe mayúsculas ni siquiera en los nombres propios, ni al principio de enunciado, pero sin embargo han ganado otros usos, en este caso expresivos, como es este de la mayúscula sostenida como equivalente gráfico de la elevación del volumen en la comunicación oral, con motivaciones diversas, ¿no? Puede ser enfado, emisión de consignas, piropos. He puesto aquí un tuit que nos llegó al servicio, a la cuenta de Twitter de la RAE, de un partido que se autodenomina ¿cómo es?
PC crítico o algo así, o diacrítico, ¿no? Que tiene una campaña, ¿no?, reivindicando la devolución de las tildes diacríticas suprimidas en la última ortografía académica, y que nos hizo llegar este tuit, ¿no?, con mayúscula sostenida, con este requerimiento vehemente, ¿no?, de devolvernos las tildes diacríticas. ¡Viva la lucha del partido diacrítico! Esto es, partido diacrítico se llamaba. Y tienen el logo, ¿no?, el mismo logo de la hoz y el martillo del PC, pero con una tilde, ¿no? O sea, en vez del martillo lo que tiene es una tilde, ¿no?, cruzando la hoz. Luego este uso combinado aleatorio de mayúsculas y minúsculas con fines simplemente lúdicos o llamativos. Nos llegó una consulta hace poco de alguien que se preguntaba si era correcto escribir de esta forma, y en esa forma ilustraba esta combinación un poco azarosa, ¿no?, aleatoria de mayúsculas minúsculas, ¿no? Por supuesto, en el tema de la acentuación gráfica desaparecen las tildes preceptivas, ¿no? Seguramente en muchos casos, nuevamente por la incomodidad y gasto de tiempo que supone la escritura de diacríticos en muchos dispositivos, ¿no? Y si bien es verdad que en muchos casos la ausencia de tildes no interfiere en la correcta interpretación de los mensajes, hay otros casos en que sí. Y yo me he encontrado a veces con WhatsApps de amigos a los que me ha costado entender porque faltaba una tilde en un determinado elemento, y he tenido que preguntar, pedir confirmación de si querían decir A o B, porque la tilde que faltaba me hacía dudar, ¿no? He puesto aquí un ejemplo de graves malentendidos que puede causar esto de no poner tildes, ¿no? Si yo pongo, no es lo mismo decir sí voy, te espero en la puerta, que sí voy, te espero en la puerta. Pues hacer esperar eternamente a tu amigo. En cuanto a los signos de puntuación, curiosamente las nuevas tecnologías lo que han hecho es, digamos, hacerles vivir una edad de oro, ¿no? Porque han perdido uso en la escritura, digamos, sus usos preceptivos habituales, pero han ganado también otros, que luego señalaré. Por supuesto, una de las características, ya se ha nombrado aquí, es la eliminación de los signos de apertura, de interrogación y exclamación, ¿no? Nuevamente, lo que hace el que escribe en este tipo de medios es eliminar todo lo que considera superfluo. ¿Qué pasa con estos signos? Que en una comunicación en la que los enunciados son generalmente muy breves, estos signos resultan innecesarios. Otra cosa es en un discurso más elaborado, donde quizá no lleguen a suprimirse, porque, como ocurre, es curioso porque todos sabéis, el español es la única lengua en la que es preceptivo el uso de estos signos, ¿no? Aunque curiosamente casi nadie sabe que es una recomendación relativamente reciente. Bueno, digo relativamente reciente porque no es de los orígenes de la lengua ni del siglo XVII, sino que la RAE comenzó a recomendarlo solo desde la edición de la ortografía de 1754, ¿no? Y en otras lenguas como el gallego y el catalán solo es preceptivo el de cierre, y se permite, aconseja, colocar el de apertura solo si su ausencia puede conducir al que lee a no aplicar la entonación interrogativa o exclamativa desde el inicio, ¿no? Esto podría suceder en castellano fácilmente, ¿no? Es decir, volver a una situación en la que en enunciados breves se permitiera no colocarlo, pero bueno, aconsejarlo, permitirlo o recomendarlo en esos otros casos a los que me he referido. A cambio de esta pérdida al inicio, lo que tenemos es el uso repetido al final para reforzar la impresión de sorpresa o vehemencia, ¿no? Esta búsqueda de expresividad, ¿no? de suplir gráficamente fenómenos que en la lengua oral se realizan por medio de otras sustancias, como son, pues, el tono, el volumen, el alargamiento en la articulación de los fonemas. Pues se trata de crear todo un sistema gráfico que permita de alguna forma reproducirlos o suplir esa falta o paliarla, ¿no? Hay una ausencia generalizada de signos de puntuación estructurales, especialmente del punto y coma. Yo recuerdo una consulta que nos ha llegado alguna vez a la Academia pidiendo confirmación de si efectivamente la RAE había eliminado como signo de puntuación el punto y coma. Más bien lo que ha ocurrido es que son los hablantes los que prescinden absolutamente de este signo, quizá porque es un signo un poco, no sé cómo decirlo, que está entre muchas aguas, ¿no? Y entonces casi nadie lo emplea, ¿no? Bueno, casi nadie, me refiero a personas que no tienen excesivo conocimiento de las reglas de puntuación, ¿no? Hay una inflación del uso de los puntos suspensivos, incluso aunque no se estén insertando enunciados truncos o en suspenso, ¿no? Llámame, a ver si nos vemos pronto, que te echo de menos. Todo salpicado de estos puntos suspensivos.
Se asignan nuevos valores a los signos de puntuación y signos auxiliares. Se ha hablado aquí de los emoticonos, no voy a detenerme en ello. La arroba ha ganado también otros usos, ¿no? Como recurso morfológico para integrar la mención explícita a ambos sexos, ¿no? Este hola a todos, todas con la arroba, que se puede leer pero no se puede verbalizar, ¿no? Porque no es un signo verdaderamente lingüístico, es un símbolo, ¿no? La almohadilla, ¿no? En la generación de etiquetas temáticas en Twitter, el asterisco que se emplea para corregir erratas en WhatsApp cuando el corrector nos juega malas pasadas, en fin. Perdón, o sea, no he ido pasando las diapositivas, o sea que está fenomenal porque lo he ido diciendo, pero no os he ido poniendo los ejemplos, ahí los podéis recuperar, ¿no? El PC crítico este. Bueno, me podíais haber avisado, ¿eh? Caray, yo aquí en mi rollo, como los tenía aquí, pues... Bueno, en otros planos, y muy brevemente también, porque ya digo, esto es a modo de ejemplo, en el plano léxico y morfosintáctico se pueden detectar, por ejemplo, un uso abundante de interjecciones y onomatopeyas más o menos convencionales, ¿no? Que, como digo, junto a los emoticonos permiten comunicar la intención, actitud o reacción emocional de quien escribe, ¿no? Es curioso porque en el caso del ja, su duplicación, triplicación, etcétera, ya comunican, ¿no? como estados diversos. No es lo mismo decir ja que jaja que jajaja, ni ge que jeje, ni ninguna de estas con jijiji. O sea que aquí ya tenemos una variatio estilística bastante útil, ¿no? Hay deformaciones de ciertas voces, nop, sip o nopi, sip en lugar de no y sí, que son simplemente, no sé, fruto quizá de la necesidad de rebajar el nivel de formalidad, ¿no? Quizá decir un no o un sí suena ya como muy serio. Entonces, nop, sip, nopi. El inglés también puede ser no, sí. Este uso frecuente de derivaciones apreciativas, diminutivos, aumentativos, incluso en voces que no la admitirían normalmente, ¿no? Las o olita, o aquí estoy descansandillo un rato, este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, el uso de coloquialismos por doquier, acortamientos, abundancia de superlativos coloquiales por prefijación, con el súper invasivo, ¿no? Y luego, por supuesto, la aparición de numerosos neologismos, sobre todo verbales, relacionados con las distintas aplicaciones y las acciones que en ellas se pueden llevar a cabo, en muchos casos derivados del propio nombre comercial, y que están produciendo la aparición de numerosos términos de naturaleza que podríamos denominar ya espanglicada, es decir, estos afabear, unfolear, todo esto están documentados, ¿no? en textos escritos en español, ¿no? Banear, stalkear, postear, loguear, googlear, whatsappear, tuitear, etcétera, ¿no? Y en el campo de la sintaxis, bueno, pues una ausencia de sintaxis compleja, un predominio de la yuxtaposición frente a la subordinación y también la primacía de marcadores conversacionales frente a los más formalmente discursivos. Estos bueno, ya, claro, vaya, hombre, pues, este tipo de cuestiones, ¿no? Ah, perdón. Se ve que no tengo mucha práctica, ¿eh? Bueno, no resisto la tentación de poner este tuit que nos llegó realmente a la cuenta de Rainforma, que ilustra un poco todas estas nuevas formas de escritura y que además ahí dejo, que yo no sé si, en fin, os dejo que saquéis vuestras propias conclusiones, ¿no? Y bueno, ya simplemente escribir bien es para pringaos sin vida social. En fin, si nos hubieran visto en estos días, creo que hubieran cambiado de opinión. ¿Verdad? Sí. Bueno. Yo, para terminar, quizá cabría preguntarse finalmente si estos rasgos detectados en la comunicación por medios electrónicos en este ámbito, insisto, que es solo el de la comunicación interpersonal, coloquial, conversacional, pueden producir o no cambios en el estándar lingüístico, así como en el proceso de adquisición de una buena competencia comunicativa por parte de las nuevas generaciones, que es a mí quizá lo que más me preocupa. Yo creo que los clasificados como heterografías, que son los que afectan al sistema de representación gráfica de la lengua, en la medida en que aplican reformas, digo reformas entre comillas, casi a título individual, no consensuadas y carentes de homogeneidad, muchas de las cuales suponen la plasmación en la escritura de rasgos articulatorios dialectales y por ende no compartidos por todas las variedades del español, están poniendo en riesgo la unidad ortográfica que tanto nos costó alcanzar. Estamos volviendo con ello casi a etapas previas a la normalización ortográfica, ¿no? Que recuerdo que es relativamente reciente, porque solo puede hablarse de verdadera
unidad y estabilidad del sistema ortográfico del español desde 1927, que es cuando Chile decretó ya finalmente su aceptación de la norma ortográfica académica, porque, como sabéis, durante un tiempo hubo una ortografía llamada ortografía chilena que presentaba unos rasgos gráficos distintos de la que era la ortografía oficial académica, ¿no? Y teníamos esa J única para representar el fonema velar fricativo sordo, que algunos recordaréis en el título de la segunda antología de Juan Ramón Jiménez, que estaba escrita con J y no con G. En fin, yo creo que hay que tener cuidado con esto, porque lo que puede propiciar es que nos acostumbremos a determinadas formas de escritura que en estos contextos, digamos, no tienen mayor importancia, pero que ese acostumbramiento visual a estas formas acabe, digamos, contaminando quizá otro tipo de escritos, no en gente formada ya como nosotros, que yo suelo también hablar de la oposición entre inmigrantes digitales y nativos digitales. Yo creo que nosotros no tenemos ningún problema para adecuarnos al registro, ¿no? Comunicativo en cada caso, pero quizá yo creo que más preocupante, a mi entender, que esta cuestión de las heterografías y en qué medida pueden conducir a un cambio en el sistema ortográfico, en la norma ortográfica. Para mí es más preocupante las consecuencias que esta rapidez y brevedad de las interacciones pueden tener para estos nativos digitales, insisto, las nuevas generaciones que han nacido ya en el entorno digital, y las dificultades que ello pueda comportar en el dominio, por su parte, de las competencias de elaboración y comprensión de discursos complejos, que yo creo que al final son esenciales para la formación de ciudadanos reflexivos y, consecuentemente, críticos. Yo creo que Antonio se refería el otro día a esto, ¿no? Yo creo que es cierto en cierta medida, bueno, es cierto que hablamos como pensamos, pero que también pensamos como hablamos, ¿no? Y que tenemos que tener este cuidado de que esta rapidez y esta tendencia a la simplificación no conduzca también a una superficialidad no sé, del propio discurso, ¿no? Y que en ese sentido es necesario que desde el sistema educativo se asegure la formación de individuos capaces de dominar los diferentes registros y capaces de pasar con fluidez de uno a otro, ¿no? Siempre buscando esa adecuación entre la forma de los mensajes y la naturaleza de cada medio y de cada situación comunicativa. Insisto, yo no creo que estemos en riesgo, pero tenemos que pensar en la gente que ha nacido ya en este entorno y en eso la enseñanza, la educación tiene una responsabilidad tremenda, ¿no? De conseguir transmitir esa capacidad, ¿no? Y nada más. Ahí dejo lo de que somos unos pringaos sin vida social. Muchísimas gracias, Elena. Yo creo que, aunque no te gustaba ser la última, perdóname, pero que has estado muy bien siendo la última. Creo que tu intervención cierra muy bien este seminario, que ha empezado muy periodístico y ha terminado con un discurso muy bueno por parte de estos ponentes de esta mesa, y que cierra contigo. Menos mal que estás entre periodistas buenos, porque has dicho algunas cosas que mañana podría decir la RAE anuncia en San Millán la desaparición de la norma por la cual se abre con interrogantes, etcétera, etcétera. Estás entre amigos, no te lo vamos a hacer. Pero en cualquier caso, en ese sentido y otros muchos, ha sido muy interesante. Yo creo que a todos nos ha interesado mucho escucharte y cerrar este seminario con esta intervención vuestra, que le ha dado el toque realmente lingüístico, ¿no? Podemos decir que hemos llegado a una pequeña conclusión, quizá, ¿no? Podemos abrir ahora el debate. Yo creo que personalmente el tema está realmente en lo que también un poco ha planteado, ha terminado de decir ahora Elena. Es la constatación de que efectivamente hay unos nuevos usos. Esos nuevos usos están constreñidos a un efecto de comunicación digital, pero evidentemente, y yo creo que ha dado el punto sobre ella al decir que efectivamente aquellos nativos digitales corren un riesgo claro de trasladar ese uso a otros formatos, ¿no? Y por lo tanto, puede ser muy fácil que se contamine, generen cambios, o al final terminemos aceptando un tipo de
ortografía y de gestos. Tal. A mí me ha preocupado también, me parecía muy interesante eso, lo que puede romper un poco también la unidad, ¿no? Digamos, esos localismos también, esas construcciones locales. Bueno, se abre, si alguien tiene... Yo quería, bueno, primero decir que he aprendido muchísimo con todo y con esto último de Elena. Me ha sorprendido mucho lo de que no tuviéramos una normalización ortográfica hasta 1920 y pico. Y yo pensando en lenguas de nuestro entorno, quizá estemos yendo, por ejemplo, a donde están los hablantes de árabe o los de griego, el demótico, que se llama. Ellos tienen una lengua culta, que es el cazarebusa, que es como el griego limpio, que es la lengua académica. Y bueno, tengo entendido que los hablantes de árabe también tienen una lengua culta que no es la que se usa en la calle en los distintos países. Entonces, quizá en unos años haya generaciones de gente que no entienda bien lo que ponen los libros, porque estén escritos en el castellano que estamos hablando hoy en día, y hablamos dentro de 100 años, que no entiendan estos libros, que les parezca que están en castellano antiguo. Es que quizá estamos hablando ya en castellano antiguo. Es la sensación con la que yo me quedo. Estamos escribiendo, ya, con lo del punto y coma, yo he dicho, yo uso el punto y coma de vez en cuando. Seguramente si alguien lo lee esto dentro de unos años dirá, sí, yo lo uso bastante, y el madao, sí. Sí, entonces digo, estamos hablando y escribiendo ya en castellano antiguo. Por eso el título del seminario está muy bien. A mí una vez, es un pequeño detalle. Una vez un lector me recriminó que utilizaba mucho el punto y coma. Me lo dijo, pero usted usa mucho el punto y coma, ¿y por qué? Y claro, no supe en realidad contestarle, es algo natural que pertenece al ritmo de... Pero es verdad lo del punto y coma, ¿no? Le decía a Marilyn hace un momento, corrigiendo un texto de un redactor, le puse un par de puntos y comas, que en mi opinión eran necesarios en ese texto, y me puso a caer de un burro, porque los puntos y coma ya no existían. Y decía, ¿cómo no existen? Claro que existen, míralo, aquí está. No existían. Doy fe de que ese bulo corre porque nos lo han preguntado varias veces, ¿eh? O sea que, pero entonces han suprimido el punto y coma. No sé, se habrá suicidado el pobre. Bueno, perdona, yo quería decir una cosa relacionada con el tema de los extranjerismos, ¿no? Estos términos un poco vacillélmicos a los que me he referido y tal. Yo creo, bueno, la academia siempre tiene como esta especie como de aura purista, ¿no? Que yo creo que no es cierta, ¿no? Al hilo de lo que decía un poco Antonio, yo creo que lo que debemos hacer es no hacer dejación de nuestro patrimonio lingüístico y por seguidismo o por moda o por pereza, ¿no? Digamos, no crear nuestro propio lenguaje tecnológico o comunicativo. O sea, yo ayer estuve apuntando de las comunicaciones de otros ponentes, en concreto me dio mucho juego la de Marilyn, pero también la de otros ponentes, porque había una permanente tensión entre los términos, digamos, del inglés, ¿no? Y el equivalente español que tiene plena vitalidad, ¿no? Y pasaba... en su conversación utilizaba indistintamente, pasando de uno a otro, el término hashtag y etiqueta, o hablaba de la home, pero en la frase siguiente decía en la portada, o decía un mention en vez de una mención, o también Enrique creo que habló de los followers y luego dijo seguidores. Y claro, esta especie como de esquizofrenia me parece muy interesante, pero demuestra que por un lado tenemos una cierta resistencia a parecer poco modernos quizá, o no sé, o poco instruidos, o poco pero por otro lado tampoco queremos renunciar, ¿no? A nuestras propias creaciones, a nuestros propios. Yo creo que nos tenemos que quitar un poco el complejo, ¿no? Y apostar por nuestro patrimonio lingüístico, por enriquecerlo también con estos términos que vienen de las nuevas, ¿no?, tecnologías. Y que yo creo que eso, yo con esto de que el vintage que se pone de moda, todo lo antiguo y tal, yo creo que lo moderno de verdad ahora empezará a ser no usar términos del inglés sino los nuestros propios. Eso va a ser en fin, como el vinilo ahora que se reivindica por parte de... Pues no sé, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? De defender nuestro patrimonio y de enriquecerlo, no nada más. Pablo, ¿querías tú hablar? No, Enrique. Yo quería preguntar principalmente a la academia, pero me vale la opinión, yo creo, de cualquiera. Si
todo el nacimiento de estas palabras nuevas que has mencionado ahora mismo, así de corrido unas cuantas, lógicamente tienen un crecimiento muchísimo más rápido que el que podían tener hace un tiempo. O sea, es decir, porque nacen, bueno, todo va más rápido. ¿Eso va a hacer que la academia sea más rápida para aceptar? Y la siguiente pregunta es, ¿tiene la sensación la academia de que claudica cuando tiene que aceptar algunas palabras de estas? O sea, es decir, que es un empobrecimiento del lenguaje, ¿o eso lo hace con naturalidad? No sé si es una pregunta muy personal, pero yo siempre lo he pensado, es como, por fin la academia da su brazo a torcer, o dice, no tenemos ningún problema en añadir palabras nuevas, porque a veces las utilizamos de manera incómoda. Lo acabas de decir tú, ¿no? Pues, quizá por metalenguaje, ¿no? Oyes hablar a médicos y también hablan entre ellos de llama cardio, llama tal, no sé cuántos, y están cargándose las palabras y las aceptan. Entonces son las dos preguntas: si van mucho más rápido esto y la academia será más rápida, y dos, si claudica la academia, que entiendo que es de todos, o es una cosa natural e incluso que se agradece. Mira, yo, en primer lugar, yo creo que es muy difícil distinguir lo que llega para quedarse de lo que llega y es flor de un día, ¿no? El otro día comentaba con algunos amigos de estos días, ¿no? El caso de la palabra interview. La palabra interview entró en la edición de la Academia de 1982, si no recuerdo mal, porque en aquel momento pues, hubo una temporada en la que a todos os dio a los periodistas, porque, por decir interview en vez de entrevista, ¿no? Se acabó metiendo en el diccionario en su forma adaptada, digamos, a la ortografía española, no con su forma original inglesa, y hoy nadie dice interview. Entonces, para que se incorporen al diccionario estas voces, digamos que tienen que pasar un cierto periodo de cuarentena para ver en qué medida, insisto, llegan para quedarse o son flor de un día. Y luego yo creo que la academia no tiene ningún reparo en incorporar nuevos usos, porque se suele decir con insistencia desde la academia que el diccionario no es más que notario del uso, y es cierto, ¿no? Lo que sí que creo que no debe dejar de hacer la academia es tratar de, por un lado, recomendar o recordar alternativas que a veces se olvidan. Pues este tema del casting ya todos vamos a hacer, bueno, todos no, o sea, el casting, voy a un casting, tengo un casting, toda la vida se había dicho audición, pero de repente audición a la gente se le olvida, las nuevas generaciones la desconocen y de repente más cómodo, ¿no? Lo que oyen todos los días en medios en otra lengua, ¿no? Por un lado, eso, digo, proponer equivalentes en la lengua propia o recordar los que existen, y si no, por lo menos intentar hacer adaptaciones gráficas o fonológicas que permitan preservar un bien que tenemos en español, y es una ortografía bastante sencilla en comparación con la que tienen otras lenguas, y que nos permite casi que cualquier hablante sea capaz de reproducir por escrito bien una palabra oyéndola con pocas dificultades, ¿no? La B y la V, quizá la G y la J en algún caso. Y yo creo que la gente no es consciente de que eso es un bien que debemos preservar, y que la incorporación descontrolada y digamos cruda de extranjerismos puede poner en riesgo, ¿no? Entonces la academia yo creo que tiene esa misión, la de orientar, no la de prohibir, sino la de orientar y acomodar los nuevos usos, digamos, a los moldes propios de nuestra lengua, para tratar de preservar esto, ¿no? Y nada más. Yo tengo una cosa que me quedé pensando que dijiste al final. Bueno, me encantó la presentación, y son cosas que creo que vemos todos los días, y me encanta saber que la RAE pone atención y pone tiempo en este tipo de cosas. Con relación a los localismos y a esto de ver también ciertas veces que vemos un mensaje y está escrito de una manera tan lejana a nosotros que nos sentimos fuera, y entonces quizás se habla un poco como tratar de evitar ese tipo de cosas, o de recomendar para que no sucedan estas cosas, pero a mí se me ocurre que este tipo de código también tiene una función, y la gente que escribe así sabe que su grupo de referencia lo va a entender y no piensan cambiarlo, y por más que la RAE o nosotros o todos los periodistas del mundo les digan esto es incorrecto, esto está mal, estás empobreciendo el lenguaje, estás causando un daño, quizás estamos perdiendo el foco de que no lo hacen, o sea, no lo hacen por eso, sino lo hacen por un tema de mantener un grupo y de decidir quién está dentro y quién está fuera de un grupo. Entonces, mi duda y lo que te quería preguntar era ¿cómo hacéis en esos casos en los que esto escapa un poco al conocimiento general que uno tiene, o sea, a la lengua como unificadora general de entendernos entre todos, sino que aquí ya hay un uso diferente que va por grupos, incluso muy locales o muy restringidos, ya no de países, sino de
tribus urbanas o como quieras llamarles, ¿no? O sea, en esos casos, ¿cómo os manejáis con eso? ¿Lo estudiáis o lo dejáis como un fenómeno temporal y que luego, cómo os manejáis con eso? No, yo creo que nuevamente estamos ante un tema de registro y de ámbito de uso, de situación comunicativa. Yo creo que la Academia se ocupa básicamente del español general culto estándar, no solo culto en el sentido que también incorpora en su diccionario pues, términos coloquiales naturalmente y tal, pero no baja, digamos, a estas manifestaciones que son propias de un medio muy concreto y que yo creo que no, por lo menos de momento, no están traspasando esa frontera, ¿no? De lo que es de modificar, de llegar a modificar realmente el código escrito tradicional en la comunicación culta, digamos, que fuera de estos fenómenos que acabo de señalar. Entonces, no, de momento, alguien ha señalado lo de que, me parece que ha sido Juan Andrés, ¿no? De que se incorporen los emoticonos al abecedario. Yo diría, bueno, no hay necesidad, o sea, simplemente los emoticonos son símbolos de otra naturaleza, no son letras, no son grafemas, son símbolos en todo caso, que podríamos denominar emocionales, no sé, como su propio, ¿no? raíz indica. Y estarían como están en libros o en listas de abreviaturas, en listas de símbolos no alfabetizables, es decir, son otro tipo de repertorios de donde también, como los números, ¿no? Forman parte de otro repertorio de signos, pero que cada uno ocupa su lugar porque tiene su función, ¿no? Entonces, no hay necesidad de mezclarlos, están ahí y en todo caso se podrán hacer recopilaciones, ¿no? Que estén ahí para que, ¿no? La gente las use, pero digamos que esa mezcla no tiene sentido, ¿no? Sí, yo quería decir una cosa. El fenómeno es tan imparable, este código, que no es una cosa que se limite a una única lengua, sino que los mismos fenómenos de reducción, de simplificación, están ocurriendo en todas las lenguas del mundo. Eso es lo asombroso. Incluso lenguas que presentan una dificultad intrínseca, porque lenguas, por ejemplo, como el alemán, que tiene un sistema vocálico muy complejo, entonces suprimir una vocal en alemán puede crear un mensaje desastroso. Pero los propios hablantes se las ingenian para reproducir en la manera en que la lengua lo permite fenómenos muy similares a esto. Entonces, el código, voy a hablar del código de los SMS, es un sistema de comunicación, no sé si alternativo, pero muy interesante en ese sentido, porque unifica y no es generacional, salta la barrera de lo generacional. Y un índice de que ha saltado esa barrera, y ha despertado muchísima polémica, es que ya los libros de texto de nuestros alumnos, y eso ya me parece un poco más peligroso, hay una pequeña nota de cómo escribir en este código, como si los chicos no supieran. Evidentemente que lo saben, evidentemente. Y respecto a los emoticonos, no creo que se van a incorporar, pero sí se deberían recibir una atención más atenta, bueno, una atención especial, porque hay muchas creaciones con signos gráficos que son verdadero arte. Incluso se habla incluso del ASCII art, crear una rosa o la típica rosa, o todos los personajes, por ejemplo, de Harry Potter están hechos con símbolos de puntuación. Eso me parece fascinante. Elena. Sí, yo quería decir, al hilo de los emoticonos, yo tengo varias amigas egipcias y te puedo asegurar que nadie maneja los emoticonos como ellas. Debe de haber algo genético, de jeroglífico, porque nadie como ellas para manejar emoticonos. Javier. Yo quería lanzar dos temas sobre la mesa. Uno tiene que ver con lo que estábamos hablando de este lenguaje de los SMS, de las abreviaciones, abreviaturas y textismos, como hemos discutido más de una vez. Elena decía que probablemente la generación que ha nacido ya en un mundo digital está en mayor riesgo. Os pregunto, ¿qué os parece? Supongo que conocéis el informe del Centro Nacional de Investigaciones francés, según el cual, al parecer, esto no es exactamente así, sino que los chavales que utilizan mucho los SMS, los chavales que textean mucho, permitidme el lenguaje, esa palabra, no tienen una peor calificación en ortografía y en el uso convencional del idioma, ¿no? Y si sabéis, por cierto, porque es un tema que me interesa mucho, si hay algún estudio similar en España. Este era un tema que quería dejar sobre la mesa. Y otro, a veces hablamos del riesgo de que este tipo de cosas acaben haciendo daño a la corrección en el idioma, ¿no? Y quiero volver un segundo a algo que hablamos esta mañana, que hablamos precisamente de la corrección automática de los medios de comunicación, de cómo se escriben los medios, ¿no? Y quería poner sobre la mesa algo que creo que está sucediendo, y es, aprovechando que estamos aquí periodistas de muchos medios, ¿no? Y no sé si es una percepción solo mía o es general, ¿no?
Y seguramente tiene que ver con la crisis. Mi impresión es que en los medios de comunicación, al menos en España, la carencia de editores, correctores, en cada medio se llaman de una manera, ¿no? Se está notando de manera muy evidente. Muy evidente. Incluso medios de referencia, que eran medios de referencia también en el asunto ortográfico, suceden cosas que eran impensables hace 4, 5 o 6 años, ¿no? ¿Hasta qué punto la corrección lingüística, la corrección ortográfica ha pasado de ser una prioridad para esos medios y en una situación de crisis han prescindido de editores, correctores, etcétera, ¿no? Y hasta qué punto revertir ese proceso y hacer una apuesta decidida por la corrección no sería, digamos, una manera de distinguirse y de volver a ganar un prestigio, ¿no? Yo, bueno, al hilo de esto, estábamos hablando también en la comida, ¿no? de cómo determinadas páginas web que son comerciales o empresariales a veces utilizan traductores automáticos para generar sus versiones en otras lenguas. Y claro, todos sabemos cómo funcionan los traductores automáticos, todavía en fin, son bastante deficientes. Y en qué medida... decía Javier, bueno, ese no es su interés fundamental, ¿no? Su interés es otro y entonces uno obtiene la información práctica que necesita y digamos que no penaliza en ese sentido la incorrección lingüística, ¿no? Y yo no estoy exactamente de acuerdo con ello. Yo quizás sea una usuaria rara, no lo sé, pero para mí todavía la autoridad y la fiabilidad están vinculadas a la pulcritud y a la corrección. Seguramente no sea así, quiero decir que te pueda engañar uno que escribe con total pulcritud, pero yo desconfío de la calidad del producto o del servicio que me ofrece una página cuando detecto que está incorrectamente escrita, ¿no? Para mí eso ya pierde categoría, pierde autoridad y por tanto yo creo que todavía tenemos esa esperanza, ¿no? De que la corrección y la fiabilidad y la autoridad vayan de la mano, ¿no? Conchi, yo creo que ya... Nada, simplemente brevemente al hilo de lo que contabas, precisamente está la Asociación UNICO de correctores del español, están organizando su próximo congreso internacional que será en Madrid en octubre, bajo el lema tus palabras son tu imagen y creo que resume un poco todo lo que estáis comentando y es que es así. Yo creo que estamos intentando buscar un valor añadido frente a los periodistas, todo el mundo es periodista en Twitter, todo el mundo escribe, pues ese valor añadido es simplemente recuperar la sensibilidad lingüística y recuperarla como sea. Yo creo que quien escribe hachazos, como en este caso, y quien piensa a golpe de zacho también o de guadaña, pues no puede tener una claridad mental. Y no estoy de acuerdo con que los chicos que escriben así tengan rendimientos académicos buenos. No, en mi experiencia es todo lo contrario. Yo trabajo con creo que yo trabajé con ellos y falsean los datos. No hay informe en España porque falsean los datos. Mi experiencia con universitarios, ya con una cierta formación, 19, 20 años, es todo lo contrario. Cuando yo suspendo por falta de ortografía o porque omiten la diéresis en lingüística, me parece elemental, mis alumnos me dicen, joder, ¿cómo te pones por 2 puntitos? Y ya esa apreciación ya es significativa de lo que está pasando. Yo creo que es exactamente igual. Lo bien hecho bien parece, siempre se ha dicho. Y desde luego, si un correo bien escrito, bien puntuado, sin faltas, a un correo desastroso, todos nos hacemos una idea, queramos o no, de la persona que está detrás de ese correo. Creo que sí es así. Está claro que es la imagen. Bueno, pues hemos terminado el seminario. Yo antes de que os dé las gracias por venir, quiero deciros que nosotros en la Fundeu tenemos muchísimos problemas en el día a día con uno de los temas que ha sacado Elena. Os voy a proponer una solución que a ver si nos ayudes a solucionar algunas cosas, que es decir, es el tema de las traducciones, ¿no? Es decir, mientras que es muy fácil que hashtag y etiqueta funciona, y al final yo estoy convencido que etiqueta ganará, porque hashtag me obliga a una cosa un poco no natural en mi lengua y etiqueta funciona bien, ¿no? Y otras cosas, pues mention, sí, eso puede ser. Pero nos encontramos con problemas muy serios nosotros y muy difíciles de resolver. Y yo, que lo saben mis compañeros Javier y Yoli y Judith, que están aquí, soy un enemigo de la respuesta que la Fundeu dio a Selfie, la solución que dio a Selfie.
en el que estuvo Mario y la propuso y todo. Yo sigo diciendo que hemos fallado ahí. Nosotros propusimos autofoto. Y es que autofoto no es selfie, porque selfie tiene un componente de juego lúdico, divertido, que autofoto no lo tiene. Entonces yo, en un ataque de ira, porque estaba rabioso por haber perdido esto, yo me proponía cosas más brutales, ¿no? Entonces decía, pues hazte un ti mismo, un tú mismo, un no sé qué. Entonces me decían, bueno, eso parece una masturbación. Vale, de acuerdo. Pues eso va a confundir, pero busquemos algo. Es decir, nos encontramos con esa fuerza del inglés, que selfie es fantástico y funciona muy bien y tiene una cosa simpática, lúdica, divertida, y autofoto es una cosa tremenda. Entonces, ahí te das cuenta la dificultad. Nos falta el valor del ingenio para dar la respuesta, al menos en Fundeu, ¿no? Nos asustamos en eso. Pues es que a lo mejor, no sé, hazte un tú mismo. Bueno, yo es que estoy con lo de tú mismo, que estoy un poco pesado. En fin, como... Claro, pero es que hay que intentar que... Bueno, es menos flexible porque hemos decidido... Porque es verdad que seguramente está en nuestra forma de ser y el idioma refleja cómo somos, ¿no? Pero en esos casos, como no queda más remedio y como viene esto y el selfie es inglés, pero es nuestro también, para nosotros, con la única diferencia hasta cierto punto con la academia, porque es verdad que la academia tarda un tiempo hasta que, digamos, asienta esa palabra, pero sin embargo, por otro lado, Elena se ve obligada a responder a diario, es decir, están con el mismo problema que nosotros. Entonces, hombre, digamos, nosotros tenemos más libertad, porque no lo ha dicho la academia, entonces tenemos cierta flexibilidad, sí, para poder jugar con eso. Y ese es el gran problema, ¿no?, en conseguir tal. Entonces, a veces nos faltan prescriptores, por decirlo, gente que nos ayude en un momento determinado, y que me gustaría, y os lo lanzo como periodistas, compañeros, es decir, en un momento determinado, suponte que nos hemos lanzado y decimos, oye, vamos a por un tú mismo, ¿no? Vamos a por un tú mismo. Y Marilyn, Virginia, Enrique, pum, pum, os lo pasamos. ¿Qué os parece? Ok, la va a sacar el miércoles, la va a sacar el jueves, creemos que funciona mucho mejor, va a tener capacidad de ganar a selfie, que autofoto, no os empeñéis, no lo va a tener, va a tener ayudarnos y empezar a lanzarlo también. O sea, no os voy a decir lo de tú mismo, que si os gusta, yo estaría encantado porque es una batalla que la tengo, pero que es muy importante para nosotros, es decir, como Fundeu, y aprovecho que estáis, para nosotros es muy importante tener cómplices, ¿no? Si hablamos de una cosa de moda, está muy bien que algunas de los periodistas que trabajan sobre la moda lo incorporen, ¿no? Yo tengo y termino un ejemplo muy claro que nos pasó en Zaragoza con el pobre Federico Romero, compañero nuestro maravilloso, que nos habéis conocido, que murió y, bueno, se me coge el alma. Y estábamos en Zaragoza con los del Heraldo de Aragón y dándoles un curso, estaba Judith también, y entonces ese día sacamos como recomendaciones una especie de decálogo sobre el mundo del motor, de las carreras de coches y tal, pit lane, no sé qué, no sé cuántos. Y estábamos con un grupo de gente y en esto entró como una exhalación la que hacía motor en Heraldo. Y nos puso, pero vamos, a caer de un burro. Y que en ese prurito que tiene siempre el periodista de utilizar la terminología tal. Y yo le dije, hombre, eso es cuando en interior la gente usaba talde, porque de llamar comando, entonces era lo que hacía FETEN. Yo conozco el mundo de ETA, yo conozco tal, y en vez de decir un comando voy a decir un talde, que es en vasco y no tiene ningún sentido que lo escribas en español. Bueno, pues curiosamente, al día siguiente, que yo no sé quién es, pero que debe ser un referente, el periodista de motor, de carreras, de coches, en fin, del País, decidió, no sé por qué, aplicar, creo que en la práctica totalidad, la terminología que habíamos empleado. Bueno, el efecto fue dominó, de verdad. Siguen diciendo a pit lane, pero dicen vía servicio sin problema ya, ¿no? Bueno, nosotros decimos stop and go, pues para y sigue. Es que ha hecho un para y sigue. En fin, bueno, algunas eran más difíciles que otras, pero lo conseguimos, ¿no? Por eso os quiero decir que, ya que habéis venido y que estamos juntos, echarnos una mano en eso, porque ese es un papel importantísimo para nosotros, y crear un foro, un correo en el que digamos cosas como esas, ¿no? Es decir, oye, nos tenemos que lanzar a esto, porque autofoto y dale, no funciona, no funciona, y no va a funcionar, y tenemos que ir a algo más arriesgado, para
de verdad aportar con algo nuestro. Bueno, con este rollo, que no deja de ser una petición, os quiero agradecer a todos muchísimo que hayáis venido, sobre todo que hayáis presentado unos trabajos. Cuando tú organizas un seminario nunca sabes realmente lo que te vas a encontrar. Lo decimos a mucha gente, es decir, lo que va a aportar esto. Yo creo que el conjunto final, la sensación que tengo, al menos yo final, es que bueno, hemos conocido muchas cosas, creo que hemos aprendido todos mucho, incluso, bueno, hemos empezado y hemos terminado muy bien ese seminario. Muchas gracias y que tengáis buen viaje de vuelta, que estemos en contacto, que os incorporéis al foro y nada, que sabéis dónde estamos para todo lo que queráis. Muchas gracias.